fíjate, Alejandro, me llamó la atención un tuit de Enrique Krause. Digo, pues está muy a tono a lo que es pues el ánimo en el PRIAN. Y en este tuit de Enrique Krause, publicado en la red social X, publica las fotografías de los 8 ministros que han renunciado, encabezados por su presidenta Norma Piña. Y dice Enrique Krause: honra de México, los 8 últimos ministros de la República que estamos por perder. Qué ridículo es. Pues es... Sí es súbdito de la corona española, Alejandro. Sí, pero yo creo no tanto por el tema de su nacionalidad, sino porque uno esperaría más de él, Álvaro. O sea, date cuenta que es un personaje que se ha vendido y ha cobrado, además, se ha vendido a sí mismo y ha cobrado, pues, como un intelectual. Eso que hace él de poner un moño, terminó la república. O sea, no sea payaso, no sea ridículo. O sea, él no honra una república, él prefiere una monarquía. Tanto que es ciudadano de una monarquía, no por nacimiento, que tú dirías, bueno, pues ni modo. No, por decisión, y decisión reciente. Entonces, es demasiada la ridiculez, Álvaro. Es un hombre profundamente, o sea, lleno de odios, que lo hacen verse muy ridículo. Honra los últimos 8, los 8 últimos ministros de la República que estamos por perder. No estamos perdiendo la República. No es cierto eso, es una mentira. O que lo demuestre. ¿Por qué no lo demuestra? O sea, cuando hay mayorías que votan por un proyecto, cuando hay mayorías que piden un cambio de régimen, que incluye modificar las actitudes, las conductas, la manera en que se ejerció el poder en los 3 poderes de la Unión, entonces les asusta porque estaban acostumbrados a ese statu quo. Entonces se asustan, ay, se acabó la república. No, se acabó su república, la que estaba en función a sus intereses, que es muy distinto. Por eso, yo creo que a ese enunciado de Enrique Krause se le puede sustituir México por PRIAN. Honra del PRIAN. Los 8 últimos ministros de la República que estamos por perder. Honra del PRIAN. O se le puede agregar... los últimos héroes del PRIAN. No, está bien. Honra del Pacto por México. Pues sí. Claro. Porque es el PRIAN, sí. Es el Pacto por México, eso. Entonces, híjole, pienso que aunque mueva de pronto a hilaridad un mensaje, pues es relevante porque, como tú bien lo dices, Alejandro, Krause se ha vendido como alguien que, y también lo ha demostrado, que es alguien que tiene finalmente obra, es un personaje que tiene una trayectoria, más allá de que uno no esté de acuerdo con él, no puede uno ignorar la obra que ha generado. Pero esto es francamente risible, sí. Ridículo. Y no es un tema yo creo que es parte de la propia decadencia del mundo intelectual tan elogiado, pues fundamentalmente por los que de él se duele, que ha perdido. Eso, el término que es tremendo, es de la decadencia, no tiene que ver con su edad, Álvaro. No tiene que ver con... No digo porque luego... No digo de decrépito. No. Claro, no, senil. Yo veo senil. Aquí comentarios de senil. No. El tipo está en sus cabales, está al 100%. El tema de la decrepitud no tiene que ver con su edad. No. Tiene que ver con que envejeció mal. Y eso sí es... porque no tienes manera de corregir. O sea, has trabajado tanto en tu vida por este perfil que tienes ahora y envejeces, terminas envejeciendo ridículamente mal.
los mismos valores que construiste durante tantas décadas se te paran enfrente y te dicen, ¿qué húbole? Aquí estamos. Y luego volteas a verte a ti mismo y lo que tienes es este mismo personaje que no puedes modificar. O sea, ¿cómo va a renunciar él a ser un súbdito de Salinas? Que se me hace todavía más patético que ser un súbdito, o del salinismo. Más patético todavía que ser un súbdito del rey. Híjole. Digo, fíjate, ser un súbdito de los empresarios álvaro-mexicanos. O sea, ser un súbdito del PRI, del PAN. O sea, híjole, es una manera terrible de llegar a viejo. También son intereses, finalmente es algo monetario. Al final, pues Enrique Krause estableció relaciones de negocios no solamente con el Ejecutivo y con el Legislativo, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con millonarios contratos. Y vaya, uno de los personajes que piensa como él es José Ramón Cosío, el mismo personaje que planteó que la Corte puede destituir a Claudia Sheinbaum por no acatar lo que resuelve el Poder Judicial, aunque el Poder Judicial esté actuando contrario a la Constitución. José Ramón Cosío, ministro en retiro, y que forma parte de del grupo de Claudio X González y del PRIAN, fue un gestor de Enrique Krause para tener contratos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto no es una invención, ya lo he publicado. El contrato, uno de los contratos, son, por eso digo, expresiones, la de Enrique Krause, pues que sí ven como suyos a los ministros de la Corte. Honra de México, no, honra de él, y honra del PRIAN, y honra de los que firmaron el Pacto por México. Y sí, tiene razón, los 8 últimos ministros de la República que estamos por perder. Pues sí, porque son ministros del PRIAN. Bueno, a excepción de, digamos, de González, Juan Luis González, y de la Margarita Ríos Farjat, que los propuso López Obrador, aunque se brincaron al bloque que es literalmente del PRIAN. Norma Piña, Lainez, Gutiérrez Ortiz Mena, Pérez Dayán, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, todos esos son ministros del PRIAN, particularmente de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Entonces tiene razón en ese sentido Enrique Krause. Los 8 últimos ministros de la República que estamos por perder, ¿quién los está perdiendo? Pues él, Krause. ¿Quién los está perdiendo? El PRI. ¿Quién los está perdiendo? El PAN, Peña Nieto, Felipe Calderón. Entonces, no es honra de México esos 8 ministros. Son honra del PRIAN, en todo caso, honra de el Pacto por México. Por eso es tan interesante este tuit de Enrique Krause, porque, pues sí, hay una lloradera, porque ya estos ministros ya no van a estar ministros al servicio de sus intereses. Pues sí. De eso se trata, señor Delgado. Al final, pues de eso se trata lo que estamos viviendo. Alguien se preguntaba hace todavía muy poco tiempo, antes de la elección del 2024, si lo que estaba viviéndose en México era o no era un cambio verdaderamente de régimen. Y en algún momento, no sé si para lo dices lo dijiste en radicales de este domingo,
no me acuerdo si este domingo lo platicamos tú y yo en algún momento, para hacer un cambio realmente de régimen se necesita necesariamente ajustar la Constitución, porque la Constitución, que ha sufrido distintos cambios, no está intacta desde el constituyente del 17, tuvo una evolución, ha tenido una evolución y además ha tenido ajustes tremendos, dramáticos. Por ejemplo, los que se dieron en las reformas de primera generación con Carlos Salinas, ¿no? Que es lo que llamaban las reformas de primera generación, porque después vendrían las reformas con Enrique Peña Nieto. De segunda generación, que las blindaron para no permitir que se pudieran impugnar. Así es. Simplemente, o sea, que se extrañan, pero lo que está sucediendo ahora es muy parecido a lo que sucedió entonces, y ellos mismos lo provocaron, que fue blindar las reformas. Ahora, lo que estamos viviendo en México es un cambio de régimen. Bueno, creo yo que no ha pasado ni un mes. Fíjate nada más lo que son las cosas. No ha pasado ni un mes, porque estamos dando por un mismo periodo, pero en realidad, al primer mes de la presidencia de Claudia Sheinbaum, tienes 8 renuncias de 8 ministros de la Suprema Corte, y apenas hoy se está cerrando el primer mes en el gobierno de la presidenta Sheinbaum. ¿Qué significa eso? Bueno, que es el trabajo obviamente que hizo López Obrador en el pasado, pero que termina consolidando al arranque de este gobierno. ¿Quieren un cambio de régimen? Lo que México necesita es un cambio de régimen. Bueno, se tiene que profundizar al punto de llegar a la Constitución, sí, al punto de llegar a la Constitución, al punto de la refundación del Estado, sí, eso es un cambio de régimen. Tienes que refundar al Estado, permitir, darle oportunidad, oxigenar al Estado para que vengan una modificación, un cambio hasta de actitud frente a la República, una nueva actitud frente a la República. Usted no sé, a lo mejor pues no tiene la necesidad de estarlo documentando como lo va documentando uno por razones de nuestro oficio, pero el México que uno ve ahorita, en este momento, es un México que no existía en 2018, Álvaro, donde la gente realmente está metida en lo que está pasando. El sábado estábamos en Campeche, tú y yo, este sábado. Una señora al fondo de la presentación levantó la mano, era una ama de casa, una señora respetable, ama de casa, que llegó y levantó la mano y dijo: oigan, yo tengo una pregunta. Lo que está pasando con la Suprema Corte es esto, es aquello. ¿Cómo explican ustedes? Me preocupa esto que llaman supremacía de la Constitución, que es si hay posibilidades de... Y nos quedamos, Álvaro y yo, con el ojo cuadrado, además con un tremendo orgullo, la señora haciendo este planteamiento, y nosotros con un tremendo orgullo respondiendo, porque lo que está pasando en México hoy, le decía Claudia Sheinbaum a los mexicanos, hoy, Álvaro, le decía, al cumplirse un mes como presidenta de México, les dice: involúcrense, entiendan la Constitución. Les decía el día de hoy la presidenta de México: involúcrense, comprendan la Constitución. Y me recuerda mucho lo que el mismo López Obrador decía con respecto a la politización y de la idea de que no, la política es de los políticos y la cocina es de las señoras y allá el campo es para los señores campesinos y los fierros para los que son mecánicos. No, es como que los fierros son para... No, si a mí se me apetece meterme a la política, me voy a meter a la política porque me afecta, punto. Soy un ciudadano, sí, soy un mecánico, pero quiero saber exactamente quién está tomando decisiones sobre las cosas que me afectan a mí y van a afectarle a mis hijos. Y me tengo que meter a eso y tengo que aprender y tengo que entender. Pues claro, es que de otra manera no hay cambio de régimen.
De otra manera, cualquier Margarita Zavala, Álvaro, o cualquier Marco Cortés, imagínense ustedes. O sea, permitir que alguien con la inteligencia de Marco Cortés pueda decidir sobre sus vidas. No, espérenme. No se le puede permitir. Imagínate. Entonces, hay cambio de régimen, bueno, de eso se trata y yo creo que hacia allá va. Sí, precisamente a la pregunta de la señora que tú mencionas allá en Campeche es que yo expresé lo que en otro momento en una mesa de radicales dije: todo cambio de régimen o todo régimen político pues debe expresarse, materializarse en la Constitución, que es donde se establecen las reglas del juego, los linderos del régimen. Y hay dos ejemplos muy claros de esto. Bueno, en realidad es uno solo. Las reformas constitucionales que el salinismo hizo con el apoyo del PAN para desmantelar el Estado Nacional, Alejandro, nada menos. No solamente el Estado del Bienestar que se había medio construido, sino el Estado Nacional nacido de la Revolución Mexicana, de un movimiento revolucionario que no existe en ninguna parte del hemisferio. Y luego, reformas que sí cambiaron radicalmente la Constitución. Y luego viene, una vez más, el PRI y el PAN, ahora con el PRD incorporado, para las reformas de segunda generación, como se definió también a la continuación del desmantelamiento de las instituciones públicas de México. Pues fue lo que se hizo en el Pacto por México. Entonces, ¿qué es lo que está en curso hoy? Pues una transformación constitucional, un cambio de régimen que ya no es el modelo neoliberal que se instauró en México hasta el 2018. ¿Era posible cambiar el régimen sin cambiar el Poder Judicial? No. No, ¿cómo va a ser cambiarse? ¿Cómo va a haber un cambio auténtico si los custodios del viejo régimen son los que están en el Poder Judicial de la Federación? No había manera de cambiar casi nada por la vía de la Constitución. Entonces había que pedir a la sociedad un voto para que la fuerza que está proponiendo este cambio de régimen, que es Morena y sus aliados, pudiera tener una mayoría en el Congreso y en el Constituyente Permanente para hacer las reformas y efectivamente construir un nuevo régimen. Y para eso había que reformar el Poder Judicial de la Federación, tal como se ha hecho y tal como se ha buscado sabotear todavía hasta ahora. Se está haciendo por la vía de lo que la propia Constitución establece. Entonces, eso de que hay una conducta en contra de las minorías, pues si hay minorías, son las minorías que la propia sociedad definió a partir de su voto. Hoy mismo hubo una jueza activista, que se dice ya, escritora, que fue a reclamarle al ministro Felipe de la Mata Pizaña en la UNAM que era un traidor, porque él traicionó al darle la mayoría calificada a Morena y a sus aliados. Y la respuesta del magistrado Felipe de la Mata dice: oiga, seguramente usted no ha leído la Constitución, ni ha leído lo que ha resuelto el Tribunal Electoral desde el 2009 en materia de electoral, y cómo
la mayoría constitucional no fue un regalo del Tribunal Electoral ni del INE, sino de lo que establece la propia Constitución y los resultados de la elección. Entonces, por eso es importante no perder de vista lo que está pasando en el país. Hay, por supuesto, cosas que no gustan, pero es parte de lo que ya está en curso. Hoy mismo, y ahorita se lo vamos a detallar, los comités de evaluación ya es parte de la implementación de este cambio paradigmático en el Poder Judicial de la Federación. Las renuncias de 8 ministros tienen que ver con eso. Esto ha pasado en un mes, en el primer mes de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya no está el presidente López Obrador, porque todavía hay quienes dicen, no, es que está por ahí. Bueno, ya se fue, pero está detrás. Es un mismo proyecto. Sí, pero por ahí debe andar operando. En fin. Un poco como... ¿Quién debe andar? Por ahí debe andar... López Obrador. A ver, es que sí, luego dices tú, cómo son verdaderamente limitados, qué bárbaros. Ya me acordé. ¿Sabe? De todos los personajes que podían dar una exclusiva, Álvaro, de todos los que hay muchos. En todas partes, si hay exclusivas, pues digo, es el trabajo que hace uno. Acosta Naranjo da una exclusiva reciente. Sí, Acosta Naranjo. Que hay teléfono rojo. Que López sigue dando instrucciones desde su rancho. Todos los días. Bueno, no sé si todos los días, pero algo así. Exclusiva de Acosta Naranjo. No. Yo creo que hay que creerle, ¿no? ¿Cómo no? ¿Sabes cómo me imagino a López Obrador? En chanclas viendo por fin la Serie Mundial de Yankees y Dodgers, que anoche terminó con la victoria de Dodgers. Sí, oye, además como homenaje a Fernando Valenzuela. Anoche me lo aventé, me tocó ver todavía la fatídica séptima entrada, la octava, la novela y la coronación de Dodgers de Los Ángeles. Qué padre. Que ante Nueva York, ante los Yankees que se derrumbaron. Que descanse, ¿Sabe? Hombre. Ahora que hablas del teléfono rojo, me imagino si algún interés López Obrador tenía de agarrar un teléfono, era agarrarlo y como lo hacen en las grandes ligas, para hablar al dugout, para que entrara otro pitcher relevista, ¿no? Sí.